Hola, hola hermanitos, muy buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les vamos a compartir un relato justamente de Chalchihuitlicue, porque estamos en un día Chalchihuitlicue 13, ¿verdad? 13 agua, el día de hoy con el regente Xutecutli. Este relato hermoso precisamente nos habla, para ponerlos en contexto, nos habla de la permanencia eterna que es la finalidad, que es el grado máximo que anhela, que persigue un abuelo, una abuela nahual. Permanecer en la mente, en el corazón, en la misma vida de otros nietos, nietas, bisnietos, tataranietos, sí. Ser eterno en la palabra florida. Esa es la misión de un abuelito. Esa es la misión. No aquello que se transforma, que hace y deshace. Bueno, es parte de, pero esto es lo máximo, como lo más elevado. Bueno, este relato inicia así. En una comunidad rural vivía la niña Malintzin con su hermanito Tonatiu, con su hermanito Yao, con su otro hermanito, ¿verdad? Que era Tesca. Tesca Klitzin, así se llamaba. Entonces ellos vivían felices, ¿verdad? En ese pueblo. Su familia tenían chivos, tenían vacas, tenían su criadero de conejitos, tenían su chiquerito de puerquitos, de gallinas, de patos. O sea, tenían todo en abundancia, ¿sí? Sus papás sembraban y siempre cosechaban buena semilla, pues de tanto de calabaza, de frijol, de maíz, de chile, de cebolla, de ajo, todo ese tipo de sustento, ¿no? Entonces los niños crecían muy contentos, felices, pero en una temporada que casi no llovió, que llegaron enfermedades para los puerquitos, para los pollos, empezaron a enfermarse, empezaron a morir y a morir sus chivitos, se enfermaron, sus vaquitas y sus toritos de su papá se los robaron. El hecho que en un año se quedaron en cero, sin nada, no había, no había que comer porque no llovió en esos días. Entonces, los niños tenían que ayudar a otra gente para poder conseguir por lo menos la comida. Pero aún así, su papá de Malintzin y de Yaor jamás se desesperaron. O sea, vamos a trabajar y este año vamos a hacer mejor las cosas, ¿no? Y siguió trabajando el señor era albañil, era carpintero, ¿sí? Le gustaba trabajar. Él siempre estaba dispuesto de apoyar de aquí a allá, ¿no? Y entonces, como los niños ya no tenían chivos, ya no tenían pollos que darles de comer, se iban a visitar a su abuelita que vivía casi a la orilla del pueblo. Ahí tenía su casita de adobe, con techo de teja, y vivía muy cerca del río, de una cascada. Entonces, ellos les gustaba ir allá porque la abuelita siempre preparaba dulces de calabaza, preparaba dulces de diferentes frutas y les invitaba, ¿no? Les encantaba estar allá. Entonces, un día, está la niña Malintzin, le dice a su abuelita, abuelita, yo quiero aprender a preparar la medicina como tú lo preparas. En verdad. Le dice, claro que sí, hija, tú puedes. Estoy seguro que vas a aprender muy rápido. La abuelita feliz de que su nieta, ella misma le pidiera eso.
Pero ya ahora se le quedaba viendo, decía, le digo, no le digo. Ya saben que las abuelitas y las mamás estaban muy sabias. Y él le dice, ¿y tú, mijito? ¿Te gustaría aprender? Sí, abuelita, pero no te vas a enojar. No, pues no. Es que en la escuela me dicen que solamente las mujeres pueden preparar medicina. Semejante barbaridad, le dice, mijito, que te andan diciendo. Tú puedes aprender a trabajar la medicina, mijito. No te preocupes. Yo te voy a ir guiando. Yo te voy a ir guiando para que puedas también preparar esta medicinita sagrada. Permíteme. Bueno, entonces, este niño también empezó a preparar esa medicinita sagrada con su abuelita, ¿no? Permíteme, voy a poner. Entonces, este niño le dijo de esa manera. Y la abuelita le dijo, no, no te preocupes, tú puedes aprender, ¿no? Tanto la niña como el niño empezaron a regar sus plantitas de su abuelita, la acompañaban a ir a buscar raíces, hojas, tallos, iban aprendiendo, ¿no? Iban aprendiendo. Y su abuelita, pues como sanaba, pues siempre le iba bien, le llevaban, aunque sea poquito de maíz, comida, y pues ahí comían con su abuelita, mientras que sus papás trabajaban los dos para poder salir adelante, ¿no? Entonces, los niños mismos le dijeron a sus papás, papá, pues vamos a ir a la escuela. Saliendo de la escuela, hacemos los quehaceres de la casa y vamos con nuestra abuelita a ayudarle. Adelante, eso no, no hay ningún problema, ¿no? Así pasaron los días. Un día, en la escuela, la maestra les dice a los niños, niños, me van a hacer una investigación. El proyecto trata de rescatar las plantas medicinales, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, todos contentos, sí, sí, sí. Pero, híjole, dice un niño, maestra, pero ¿con quién podemos ir a preguntar qué medicinas de las plantas medicinales podemos utilizar para las enfermedades? No lo sé, dígame ustedes, son de aquí, son de este pueblo. ¿Quién? No, pues no. Y el niño Yaot dice, maestra, yo conozco a una señora que puede preparar medicina. ¿Podemos ir con mis compañeros? Y todos risa, y, todos burlándose de él, ¿verdad? La maestra le dice, ¿estás seguro? Le dice, sí, yo conozco a alguien, pero ¿quién? A alguien que sí sabe preparar la medicina. Lo que no sabían los niños que es su abuelita la que vivía al final del pueblo, ¿no? Entonces una de las niñas dice, oigan, ¿por qué no vamos a visitar a la bruja de la cascada? ¿Qué? Sí, dice mi papá que vive ahí cerca de la cascada. Vive una bruja que prepara la medicina que sana a toda la gente. En ese momento Yahud se molestó muchísimo, ¿no? Igual su hermanita la volteó a ver su hermanita Malinzi y le dice, no digas nada. Se aguantó ese rencor y le dice, entonces Yahud, ¿sí nos vas a llevar con esa persona que dices? No, maestra, no conozco a nadie.
Le contestó molesto. Y pasó ese día, ¿no? Ya en el camino, nuevamente iban a ver a su abuelita. Esta Malintzin platicaba con su hermanito, le decía, oye, o sea, no, no es justo que así le llamen bruja a mi abuelita cuando muchos de sus papás, de sus tíos van y los cura. Y yo sé que no es una bruja. Entonces dice Malintzin, le dice a su hermanito Yao, no te preocupes. Lo que la gente no entiende, siempre va a etiquetarlo. Siempre va a hablar mal, hermanito, tú no te preocupes. Bueno, pasaron los días. Y como ellos ya preparaban todas estas medicinitas, ataditos de medicina, ¿no? Extractos, y todo ese tipo de cositas. Entonces iban anotando todo, ¿no? Escribieron casi un recetario de lo que ya les había enseñado su abuelita. Llega el día de entregar el proyecto y todos contentos, ¿no? Algunos decían, no, yo sí, yo visité al doctor y el doctor me dijo esto y esto. Y todos, cada quien de los niños presumiendo, ¿no? Y ellos bien tranquilitos. Le dice, maestra, ¿podemos entregar nuestro proyecto? Lo hicimos yo y mi hermanito. Sí, claro, adelante, ¿no? Todos pasaron a exponer su trabajo, pero el de ellos como que se reservaban. Dice, es que no, si es que sale mal el trabajo. Y por fin se animaron. Empiezan a mostrar, esto es para la tos, esto es para la gripe, dolor de huesos, dolor de cabeza. Y empezaron. Incluso ellos ya llevaban su morralito y les mostraban las hierbitas, ¿no? Y todos, sí, son brujos, son estos, son... Y la maestra entonces calmó a todos los niños, les dijo, recordemos que vamos a respetar a todos, así es que respeten a sus compañeritos. En la hora de la salida iban con su morralito y se acercan varios niños, ¿no? Se acercan varios niños y los empiezan a violentar, ¿no? A quitar, a tirarles sus ataditos. Entonces, en ese momento, este Yao, en ese momento de enojo, no sé de dónde sacó esas fuerzas, empezó a hacer su respiración, levanta sus manos, truena su cuerpo y hace esto. Se convierte en un ocelote, ¿no? Listo para atacar. Los niños se espantan al ver este momento, se echan a correr, pero ya no sabía que se había convertido en un ocelote, hasta que de pronto la ve su hermana y le dice, ¿qué hiciste? Nada, hermanita, fíjate tus manos. Se empieza a ver sus manitas, dice, no. Y pues como es un niño, pues se espantó un niño de 9 años, su hermanita de 13 años, ¿no? Y le dice, ¿ahora qué voy a hacer? Me dice, escóndete aquí, porque pueden venir más niños, porque ya te vieron. Escóndete y voy por la abuela. Va por la abuela, esa abuelita. Y la niña iba bien desesperada. Abuelita, ya se convirtió y no sé qué hacer, no le venga a hacer daño. No te preocupes, no te preocupes. Ya voy. La abuelita agarra su ollita de agua, lo mete en el río y lo carga. Ahí van, hay un atadito y un atadito de hierbas. Le dice, ¿dónde está? Le dice, ahí está escondido. Dice, ya lo llaman, ahí estaba el ocelotito, ¿no? Le dice, ven, párate. No puedo, párate, si puedes. No, y se para. Le dice, levanta tus brazos. Levanta sus brazos. Con la jarrita de agua lo empieza a vertir. Le dice, cierra tus ojos. Le empieza a mover esta parte, con la parte de la occipital, ¿no? Y le dices, no bajes tus manos, le empieza a mover esta parte, con esto en la cintura. Empieza, dice, no, pues es que siento, sí, regresa a su cuerpo natural de niño, pero estaba desnudito, ¿no? Le fueron a traer su ropa y se fue.
Eso pasó nada más ese día. Era fin de semana. Ya el día lunes, el niño ya no quería ir a la escuela. Dice, no, pues ¿cómo me vieron? Entonces su abuelita le dijo, tienes que ir. Ven, lo lleva al manantial de agua, le dice, ve el río. El río se detiene, no, pues sigue fluyendo. Así fluye tú, mijito, fluye. Ve tú tranquilo, ¿sabes? Ahora vas a entender, tú tienes un poder y ese poder lo debes de controlar. Pero cuando es necesario, tienes que sacar la casta de guerrero. Eres un guerrero y un guerrero jamás se detiene, siempre avanza hacia adelante. Le da, le da un collar a su nieto, la abuelita, le da un collar y le dice, ten, ponte. Se lo pone y se va. Cada vez que alguien te quiera hacer daño, toca ese collar. Respira y podrás controlar esa energía. Ese día el lunes todos lo veían y le tenían miedo. Y a él le gustó el niño. Dice, "Ay, más vale que me tengan miedo que nos estén burlando". Ya en la hora del recreo, muchos se acercaban, les oyes. ¿Es cierto lo que dicen los niños? ¿Quiénes? Esos que te querían hacer daño, que te querían tirar tus hierbitas. Dicen que eres brujo, brujo nahual, eres diablo. Él se empezó a reír y le dice, ¿por qué lo quieren saber? No, pues que queremos también nosotros aprender. ¿En verdad? Sí. ¿Por qué no te acompañamos a ver a tu abuelita? Con una sola condición. Sí, claro. Aquel que le diga bruja, me lo devoro. Sí, sí, está bien, ¿no? Y así corran la voz. Que aquel que le llame bruja a mi abuelita, me lo devoro. Y así corrió la voz. Ya nadie le decía nada a su abuelita, ¿no? Y llevó sus compañeritos, se querían aprender con la abuelita y se dieron cuenta que trabaja la herbolaria así, les va enseñando a cómo pensar, a cómo sentir, a cómo conectarse con la naturaleza. Y ese era el gran secreto, la gran magia que lo han manejado nuestros abuelos. Cuando llegamos a entender la sacralidad de la vida, de la conexión con todo lo que nos rodea, podemos entrar en el cuerpo de un árbol, de un ave, de un reptil, de todo lo que querramos, incluso del agua. ¿Implica una responsabilidad? Sí. Amana me champowili singwe tlatoli, campa itoka, no colzin, no sitzin, chalchihuitlicuetzin. Mi abuelita, la de la falda de jade. One mi panse tonali, panse calpa. One mi hace tlacatzitli, mi laoco que peyatle machpan in nemeliscayo. Tokayaj kipiayaj nochi tlayoli, ye tlayohyoli, kipiayaj pitzome, kuanakameh, noche kipiayaj. Amo tlayoyaya. Ipan powasik se tonali, kamilauak, kamilauak okatka apistli, xokia nochi otlan in tlayoli, uan kuanakameh ouala se kokolistli, nochi kinmikti pitzome, chitome, ikuakuehti okimichtekilihkeh. Kuakon, in kokoneh, xokokipiaj tlen okichiuaskeh. Okokita matikitatito tosihtzin, oyaya. Insihtzin ochantia kaneh, uehkatzin. Como tlamia kalpa, kampa onkah se ihkon atlualchapani. Ompa chantia. Ye okinchihtepahtiaya ika xihtzitzinteh, ika popoxkomitl. Ihkon. Kuakon oyayaj ompa isihtzin, pampa momatia ompa otlakuaya. Ompa kinmakaya seki un tsopelkeh. Tlen kichihchiuikayotl. Keokoke un ichpokatzin itoka Malintzin okilih nosihtzin. Xinechpaleui, nejua no nikneki nimopahtis. No nikneki ninemis ken siuatlapahtikeh. Kema, eta opak tosihtzin, kema, nimitzmachtis.
Nima, yejo ahí, tu, yuxete el pocacito callao, Wauxe, no iki chpocatsin, no iko oxe itoka, o itoka no pone mia, iko netzintli, tonatiu, wauxe, tezcatlipocatsin. Ajá. Cuacón kila nehua no nikneki no conositzi, papa nipinawa, nepan kaltlamachtiliwan, seki no teixmatkawan, kihtowa in, wan tlapahtia ika xixtzitzinte, sawan siwameh, nehua amo niuelis. ¿Qué tiuelis? Tehuan no tiuelis, kilia. Tlen okatikyekchiuas pahtli. Ika momawan, ya melauak, la quema. Kokoika no mawan quien chichiwas pahtli. Tlacuaco quema, ni huelis quema. Opa no, que tonalmente, mayeiko momachtita ya que aunque tlalias pahtli, xistitzinte, sekin el guayome con cuinecampa, tepeyo. Ajá. Así que mezcalayo kitlalia callejo. Quiyectlalia impahtzintli. Se tonali, pankaltlamachtili, siuatlamachtikitl okintlajtlanili, se tequiyotzintli. Kimilan kitemoske tlen no xihtzitzintli, tlen non nelwayome, tlakilome, tlen ka mopahtia, amokoluan o no amo maseualikniuan, tlaquema cuaco. O que tlalihque noche, o que pesque quisquilo, cuacon coco nequitua. Aquí no tiknotzatiue. Aquí no kibati pahtli xkihtoka. Xtikixmati xak. Kuako se otzahtsite kokonetzin kilia. Kema, nemi se siuatzintli neka paat uan chapani. Kilia, kilia bruja. Kihtoa nelmilauak tepahtiua kihtoa kilia bruja. Kuako alkualaya otzin kihtoka. Tlenika iko kilia nositzi. Yo kuala iko alte kuala kihtoa. Nima kihtoka. Kilia tejo ya otzi tigmatica, ne shama nikmat. Koko malintzin konita que con kila. Amo shinawati. Opa no que tonal me yeme y ya otzi wa malintzin que chichiwa hon. Te kiyotzin banca samastili que quilo anoche. O que chichi que ganase a mochi. Ako hueca que o así que pancas la mastili no chimotlachtol. Te tiquísimo te kiyo quema. Ya otzi wa malintzin que la amo shinawati. No chiyo pa no que te espantis que inte kiyotzin. Ako quema, que le aman quema. Pesque aquí, tema, tía. La quema, cuál sin que la ciudad la machique, el quema, cuál sin yaut, sin amalín, sin que chichique amo tequillo. La quema, te cuacón, opa no que tonalme. O que se poi coyaque, cuacón, quien chichique, en con chichicinte, copali no chugica que. O que te chitique, nanca, ¿no? O que se kiko con tlamatque. Ah, man, chiquito, te quien te peotisque. Ya walquiquistia, güey, ya güey, capayas que paisitzi. Walquisti quis que tel poca se siente mahuilti. ¿Quién mató tu peba? Aquí la mejor menos brujos, ancholopisme mejor me. Cuacón ya otsi o al cualado, mi lado, cualaico. O al muchachamani, o al mocuap, seo celo, ¿no? Cuacón que mi tacoco na quinte más maga y coquinte, cuascua. Ocho los que coco na me lava chocati, güey. Cuaco, conita kiknitzi malinzi. Ah, que la tejo a ti celos. La milao quema. Kimita kimawa o mota panat. Ay, que la shmiyana canepa campatlacoyo. Man se mandicana tit no sisti, tosisti. Aman si ti walaske. Ich pokatseo ya cana to isisti. Que la no sisti. Shpalewe. Almo motiti que la. Ya oti yo moco pseo celos. Chawe, porque tlamohuitze, aunque se quimene cucunequi tlamochilisque, tlamoquimictisque, no knitze. Amo ximahan. Cual así sea contli, cual que chpanote, con. O así que campón camelawa. Ya utzin, yo celo, tlico que chistica, que lea. Shmotel quetzal no conetse.
Amo ni huele, quema, ti huele. Clash kin tlapo ikimo mawaiki. Upe ki tlalilia, tliko ki paltia, ki altia, ki altia, ki altia y kat. Ni ma, ki le ay kitik ni michiwili. Skin tasta comisto lolo. Ujú. Ni ma kayehiki ki chiwili. Kolo al molini. O al muco se pacó con etsi. O ya que la shishipets si shitla itlaquewa. Quinquilito itlaquewa, que tlaquenti que oya. Oy, ¿cómo machtia? ¿Cómo machtia? Cuacupan calza machtili, choco que muy huizoquia, choco que tlahuelita ya. Que lea, se que cocone. Tihuelisti techmachtis, que en tehuatzin tikchiwa. Tejomeno tihuelita, hijo. Tihuelisti techuicas campón, camosisi. Quema, la quema. Me chuicas. San Papa Nignekish. Nixnekish nechpalevi kai callejuin. Quema. Tlayaka anquita. Esquilica amo maquilica bruja, no sé si. San yejo. A quien quilis bruja, nejo nicuas. Nenio celo. Quema. No chio que macasía. No chio que macasía que mawizo y talla jama. Ay, con. Uwe está amo machtista. Y callejitech machtia. Tite mawizo y tasque. O tite tlaca y tasque. Y con esto terminamos el relato, hermanitos, en este 13 agua, con este relato que nos enseña que el valor del respeto, la responsabilidad y siempre buscar fluir en donde se nos van a presentar problemas difíciles, ¿verdad? Pero todo eso nos debe de fortalecer, nos debe de ir alimentando nuestra fuerza de voluntad. Nos vemos hoy en la noche para analizar este relato. Te muitas que nos vemos en unos momentos, mis hermanitos, en la clase.